Dios me les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes que ya están en sintonía de esta su radio. Les saluda su hermana Elena en Cristo. Voy a compartirle el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, este hermoso libro que nos habla tanto del Dios desconocido, como decía Santa Teresa de Ávila, que es el Espíritu Santo, porque es el Dios que no conocemos, que nunca a veces invocamos, que siempre lo tenemos ahí, pero que nunca le decimos gracias ni le pedimos ayuda. Yo le invito a que le pida al Espíritu Santo todos los días que abra sus ojos, que guíe sus pasos y que le ayude a hacer su trabajo, su ministerio, lo que tenga que hacer. Y el Espíritu Santo es bien pronto en ayudarnos, hermanos. Yo le invito a que haga la experiencia. Yo todos los días que inicio en esta radio, le pido al Espíritu Santo que sea mi maestro, como decía Santa Teresita del Niño Jesús. Vamos a leer este Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los 12 reunieron a la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, que era un proselito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente, e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Se le echaron encima algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, y se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran: hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Con eso alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los maestros de la ley. Llegaron de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí se presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no cesa de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. En ese momento todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron los ojos en Esteban, y su rostro les pareció como el de un ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí nos encontramos con este pasaje donde los apóstoles estaban trabajando grandemente y había quejas de otras personas que supuestamente ellos descuidaban a las viudas. Y estos apóstoles, hermanos, viendo que esto no era verdad, porque yo les aseguro que ellos cuidaban de estas viudas, porque esto es lo que a Dios le agrada. Recordemos cuando Jesús miró a la viuda de Naí que llevaba a su hijo a enterrar. Jesús se compadeció. ¿Y qué hizo Jesús? Le devolvió la vida a su hijo. Recordemos cuando esta viuda también que fue a pedirle justicia al juez humano, y Jesús la puso como ejemplo. Otra viuda, esa viuda que entró al templo y que no tenía más de que 2 moneditas y las dio todas, y Jesús admiró esa fe de esa viuda. Entonces, los apóstoles amaban a las viudas, trataban bien a las viudas, pero siempre ha habido quejas, siempre hay personas que siempre están quejándose
de que no se está haciendo las cosas como ellos las quieren. Entonces, en vista de todo esto, los apóstoles, ellos decidieron dedicarse a lo que habían sido llamados, a anunciar la buena nueva, a llevar a Jesús a otros corazones para que conocieran ese amor tan grande del Padre y lo que Jesús había hecho en la cruz. Decidieron escoger a unos hombres, fíjese bien lo que dice la palabra, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Los escogieron para que se dedicaran ellos a cuidar a las viudas, a los huérfanos y a toda aquella gente que necesitaba de su ayuda. Les recuerdo que los apóstoles se encargaban de darle lo necesario para vivir, porque aquellos que se reunían habían puesto todo lo que tenían bajo los pies de los apóstoles, o sea, sus bienes, todo lo compartían y los apóstoles tenían que repartir según la necesidad de cada uno. Entonces era mucho trabajo y es por eso que escogieron a estos hombres llenos de Espíritu Santo, y entre ellos estaba Esteban, el primer mártir de la iglesia. Este Esteban que estaba lleno del Espíritu Santo. Y Esteban, hermanos, una vez que fue escogido y que los apóstoles oraron por ellos para que recibieran el poder del Espíritu Santo, este Esteban, mucha gente le tuvo odio. Dice aquí que la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente, e incluso un buen grupo de sacerdotes habían aceptado la fe. Era tan grande el testimonio, hermanos, que esta gente en aquel entonces veía que hasta sacerdotes habían aceptado la fe. El testimonio arrasa. Si nosotros, así como la primera comunidad que se amaban, la gente decía, miren cómo se aman. Si nosotros realmente nos preocupáramos los unos por los otros, crea que toda la gente que anda afuera, lejos de Dios, va a acercarse a Dios porque está viendo en nosotros, los que seguimos a Cristo, que nos amamos y que nos preocupamos los unos por los otros. Es lo que hizo esta comunidad, darle el corazón a Dios y entregarse por completo a lo que habían sido llamados. Dice en el versículo 8, Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Y por todo esto que hacía Esteban, porque estaba lleno del Espíritu Santo, se le echaron encima todos los que eran enemigos de la religión. Aquí nos habla de estos pueblos que llegaron de los libertos y otros llegaron de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Fíjese bien, una vez que lo escuchan Esteban, no lograban hacerle frente a la sabiduría que él tenía. Por no dejarse ganar, esta gente inventó cosas contra Esteban. Lo mismo hizo con Jesús. Buscó testigos falsos para que dijeran cosas que Jesús no había dicho. Lo mismo Esteban. Esteban solamente les decía la verdad. En el capítulo 7 que nuestro hermano nos va a compartir mañana con la gracia de Dios, nos va a hablar de la historia de Esteban, cómo Esteban les habló a aquellos que conocían la ley desde el principio y cómo llegó a Jesús. Pero aún así que les contó todo esto, lo mataron. Fíjese bien, aquí en mi capítulo, hermanos, dice, en el versículo 15 dice, en ese momento todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron los ojos en Esteban y su rostro les pareció como el de un ángel. Y aún así, hermanos, no le creyeron, aún así lo destrozaron, aunque parecía un ángel. Qué triste es cuando dejamos entrar la envidia en nuestras vidas. En este mundo, hermanos, se hace mucho daño por envidia, porque no queremos reconocer que otra persona es mejor que nosotros. Los santos nos dan ejemplo de santidad. Ellos no se ponían tristes cuando veían a una persona que hacía cosas grandiosas. Ellos se alegraban y daban gloria a Dios por todo lo que hacía nuestro Dios en esa persona. Es lo que tenemos que hacer nosotros, alegrarnos cada vez que veamos a una persona que tiene sabiduría, no del mundo, sino sabiduría de Dios. Alegrémonos y no nos llenemos de envidia, porque tristemente a veces vemos a un hermano que tiene la gracia de Dios como Esteban
Y en vez de darle gloria a Dios y decirle gracias, Señor, porque haces grandes cosas con los miserables pecadores, nos llenamos de envidia y empezamos a inventarle cosas a este hermano para que lo saquen de la comunidad. Aunque usted no lo quiera creer, pero esto sucede, hermanos. Nosotros los que estamos en la iglesia somos pecadores, bien pecadores. Y es por eso que estamos ahí, porque somos pecadores. Y yo le invito a que deje todas esas envidias, pero también en casa, en las familias hay envidias. Muchas familias se dividen por la envidia, porque no soportan que uno de ustedes haya progresado. Y es por eso que empiezan a dejarse de hablar, a destruirse mutuamente, porque no quiere que su hermano progrese. Cosa triste, pero esto también es verdad. Sucede en las familias, que en lugar que nos alegremos cuando a un hermano nuestro de sangre le vaya bien, nos entristecemos y empezamos a hablar mal de nuestro hermano y le negamos el saludo. Yo sé de muchas familias, hermanos, que tristemente están viviendo esta historia, que la envidia la dejaron vivir en su corazón y no soportan que su hermano, que su hermana esté bien. Cuando nosotros deseamos felicidad, cuando nosotros nos alegramos con el triunfo de otras personas, a nosotros nos llega la felicidad. Yo le invito a que no tenga envidia, a que se conforme con lo que tiene tanto espiritual que nuestro Dios le ha dado. Esa es la medida que nuestro Dios le ha dado. Y confórmese también con lo material que nuestro Dios le da día a día, porque es lo que necesita. Y dele gracias por ese gran regalo que le da de tener los alimentos, la ropa, el techo, poder caminar, que es un gran regalo. Dele gracias a Dios, sea agradecido y no haga daño por envidia. Y si siente envidia, si ese es su problema, pídale al Espíritu Santo, pero con todo su corazón, que le quite ese sentimiento de envidia. Alégrese cuando alguien llegue con un carro del año, alégrese y dígale a esa persona: qué hermoso carro traes. Alégrese de verdad, no se sienta triste, porque fíjese bien, tristemente esto sucede. A veces uno de nuestros hermanos, ya sea carnal o espiritual, llega con un carro del año y nosotros, en lugar de sentir alegría, se nos cae la cara. Y esa persona nota que se nos cae la cara porque tenemos envidia. Y eso no le agrada a nuestro Dios, hermanos. Así que yo le invito, a raíz de esta lectura, que por envidia mataron a Esteban, por envidia le hacían la vida imposible a los apóstoles, porque hacían grandes cosas en medio de ese pueblo, porque tenían al Espíritu Santo, porque eran fieles a la palabra, porque se habían enamorado y habían entregado el corazón al servicio de nuestro Dios. En este día, en esta tarde, hermanos, en esta noche, donde quiera que esté escuchando este mensaje de salvación, ábrale el corazón al Espíritu Santo. Usted también lo tiene, y déjese llenar por el Espíritu Santo, que Él le quiere llenar su vida, le quiere guiar en este camino. Es lo que hicieron los apóstoles, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Déjese guiar, ya no se guíe usted, y cuéntele al Espíritu Santo todo lo que siente, toda la podredumbre que hay en usted. A Él le gusta que seamos honestos. Tenemos que reconocer cuando sentimos envidia. Cuando llega ese sentimiento, inmediatamente tenemos que rechazarlo y decirle: no, Espíritu Santo, quiero que me ayudes a quitarme este sentimiento, porque esto no es agradable a tus ojos. El Espíritu Santo huye de una persona envidiosa, de una persona que desea el mal a otra persona. Así que sea consciente a dónde nos lleva la envidia. Esto es lo que rige el mundo, hermanos. Tristemente está rigiendo el mundo la envidia. Fijémonos en los poderosos. Ellos también tienen envidia entre ellos. Cualquiera de ellos quiere ser más grande. En los artistas hay envidia también. En todos lados hay envidia. ¿Por qué? Porque no hemos dejado que el Espíritu Santo reine en nuestras vidas. Porque no hemos dejado que el Espíritu Santo cambie nuestra forma de pensar. Hagamos pues esto, hermanos. Vivamos como Dios lo quiere. Y reconozcamos que esta persona tiene su gracia. Todos tenemos gracia.
A veces, hermanos, por estar envidiando lo que tiene mi hermano, mi hermana, no nos damos cuenta de lo que nosotros tenemos, de los dones tan grandes que nuestro Dios nos ha dado, porque estamos más preocupados por lo que tiene esta persona. Yo le invito a que descubra sus talentos, sus regalos que nuestro Dios le ha dado. No los tenga ahí cerrados, ábralos y póngalos al servicio de la comunidad. Mis hermanos, le invito a que lea este hermoso capítulo 6, donde los apóstoles decidieron dedicarse completamente a la palabra, a lo que habían sido llamados. Nosotros en la vida no podemos hacerlo todo. Hemos sido llamados a anunciar el nombre de Dios. No podemos querer hacer todo. Tristemente eso también sucede, que a veces queremos hacer todo. Cuando nosotros queremos hacerlo todo, no vamos a lograr hacer nada. Dedíquese al ministerio que nuestro Dios le ha llamado. Si lo ha llamado a predicar, dedíquese a ese ministerio y dele el corazón. Si lo ha llamado al canto, dedíquese con todo el corazón al canto. Si lo ha llamado a ser un esposo, una esposa, ahí también está ejerciendo su ministerio. Dele el corazón a ese ministerio, que no es fácil, pero sí se puede, porque usted como padre, como madre, puede llevar esos hijos, esas hijas, esos esposos a la presencia de nuestro Dios, como lo hacían los apóstoles. Mis hermanos, siga leyendo la palabra de Dios, que es Jesús, nos instruye, nos enseña cómo vivir día a día, vivir en medio de tantas cosas que tenemos que enfrentar, y nos da la gracia de poder vivir de acuerdo a su santísima y preciosa voluntad. Deje que la palabra de Dios le transforme. No se conforme con decir yo soy así y nunca voy a cambiar. Recuerde que para Dios nada es imposible. Todo es posible para Dios. Mis hermanos, hoy en este día estamos recordando la presentación de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Encomendémonos a ella para que ella nos ayude a ser humildes, sencillos, como ella, que siendo la Madre de Dios, en ningún momento ella se creyó más que otras mujeres. Ella vivió con humildad, y lo mismo quiere nuestra Madre, que nosotros, sus hijos, sus hijas, seamos humildes y conformes con la voluntad de nuestro Dios. De esa manera agradamos a nuestro Dios si vivimos así, contentos con lo que tenemos, porque cuando envidiamos algo ya no somos felices. Hemos perdido la felicidad que nuestro Dios nos da día a día. Recuerde que todos somos amados por Dios y Él nos da a cada uno de sus hijos lo que necesitamos. Lo mismo hacemos nosotros como padres. Les damos a nuestros hijos lo que necesitan. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Un placer estar trabajando en esta sintonía de Fuerza Salvadora Radio Católica. Le invito a que siga escuchando la palabra de Dios. Escuche, llénese de la gracia de Dios para que esté fuerte, para cuando lleguen los problemas nada le derribe. Esteban no se derribó porque estaba lleno del Espíritu Santo y de la gracia y del poder de Dios. Y lo mismo usted, está lleno del Espíritu Santo. Solo basta que usted reconozca la presencia del Dios desconocido, como decía Santa Teresa de Ávila. Que Dios le bendiga.